Muy buenas tardes, queridos hermanos. Como siempre es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, tengo 9 años pastoreando esta hermosa congregación y tengo tal vez unos 12 años trabajando como maestro desde que me convertí. Y me he dado cuenta, hermanos, que al leer este pasaje que hoy vamos a reflexionar, muchas veces yo he perdido el enfoque de lo que significa servir a Jesús. Y estoy seguro que ustedes también, porque somos aún débiles, porque seguimos siendo pecadores, pero en la porción que hoy vamos a examinar, quiero que respondamos a una pregunta. ¿Qué significa servir a Cristo? ¿Qué significa servir a Cristo? Porque muchas veces, hermanos, perdemos el enfoque. Muchas cosas nos desvían de un servicio auténtico, genuino. Y en esta congregación tenemos el privilegio de tener hermanos y hermanas que sirven a Dios. Y yo quisiera que esta porción refresque nuestro corazón y nos ayude a recordar lo que significa servir a Cristo según las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, quiero que demos lectura a Marcos, capítulo 14. Y vamos a dar lectura del verso 1 al versículo 9. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Síganme con su vista, por favor, y en algunas fracciones les voy a pedir su apoyo. 2 días después era la Pascua. Noten eso, 2 días después. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Este dato es importante para Marcos, porque la escena que vamos a ver en los siguientes pasajes es una escena que está en un contexto en el que faltan 2 días para la Pascua. ¿Saben qué significa eso? Que en 2 días nuestro Señor será crucificado. De hecho, el Evangelio de Mateo, que es un evangelio paralelo al Evangelio de Marcos, lo narra de otra forma. El capítulo de Mateo inicia diciendo que Cristo le anunció por última vez a sus apóstoles y a sus discípulos, diciéndoles: el Hijo del Hombre será humillado por los principales gobernantes y al tercer día resucitará. Así inicia Mateo, con las palabras de Cristo, anunciándoles por última vez que va a sufrir en la cruz. Sin embargo, los apóstoles, como siempre, o la mayoría de los discípulos, oímos las palabras de Cristo, pero ignoramos su profundidad. Y dice el versículo 1 del capítulo 14 de Marcos, que aunque faltaban 2 días, esto también estaba traslapándose con el hecho de que los principales sacerdotes, los escribas, los gobernantes de la época, estaban maquinando cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, o sea, muy cerca de Jerusalén, es importante recordar que a Cristo no le gustaba quedarse en Jerusalén. Por alguna razón entraba y salía, pero siempre se acomodaba en algún lugar cercano. En esta ocasión está en Betania, en casa de Simón el leproso. Y sentado a la mesa, vino una mujer. Si pusieron atención a la lectura de nuestro hermano Israel, esa mujer se llamaba María. ¿Sí? La misma María que en otra escena estaba sentada a los pies de Cristo. María es la típica hermana que haga lo que haga, los demás hermanos siempre la ven mal. En la escena anterior de Lucas 10, no sé si recuerdan que ella no está sirviendo a Cristo,
está simplemente atenta a sus palabras, colocada a sus pies, y su hermana la reprende. Y en esta ocasión que María lo va a servir, también la reprende. Pero es importante recordar un principio, hermanos. Servir a Cristo significa servirlo de acuerdo a lo que Él considera correcto, no a lo que los hermanos y los demás consideran que es correcto. Y vean lo que dice el versículo 3. Sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Sabemos que era de gran precio porque más adelante se nos dice que eran unos 300 denarios, casi el salario de un año para un jornalero. Verso 3. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron. El texto griego se puede traducir como: hubo algunos que se súper enojaron. Hermanos indignados con esta mujer. Y se enojaron dentro de sí y dijeron, todos juntos: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Yo le pregunto, ¿es un desperdicio servir a Cristo? Ellos pensaban que sí. Y no eran los principales gobernantes, no eran los sectarios. ¿Quiénes eran? Los mismos hermanos. La pregunta es, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Por Juan, nosotros sabemos que esta iniciativa nace del corazón de un falso hermano llamado Judas, que no estaba realmente interesado por los pobres, estaba interesado en el dinero. Y dice el versículo 5 que murmuraban contra esta mujer, contra esta hermana. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? ¿Todos juntos? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Cuando dice que siempre tendremos a los pobres, por cierto, se refiere a los pobres de la esfera cristiana, porque esto aniquila por completo el concepto de la prosperidad que enseña que los cristianos pueden dejar de ser pobres. No siempre va a ser así. Cristo dijo que a los pobres siempre los vamos a tener. Y eso dentro de las filas de la fe, en las filas del cristianismo. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Dice Santiago. Verso 8. Esta ha hecho, todos juntos, lo que podía. Dios no quiere que usted haga lo que no puede. Dios quiere que haga lo que puede. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Quiero que noten eso. Las palabras de Cristo cuando Él dijo, voy a ser crucificado, solamente le entraron ¿a quién? A María. Ella no solamente está derramando el perfume porque sí. El texto nos indica que lo hizo con un propósito. Ella está consciente que en 2 días el Maestro va a ser crucificado y el Señor declara, lo ha hecho para ungir mi cuerpo para la sepultura, que de hecho no hubo oportunidad para hacerlo después de muerto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pregunto otra vez, y este es el texto a reflexionar en base a esta pregunta. ¿Qué significa servir a Cristo? Hoy los pastores, los diáconos, los cristianos, debemos hacernos esa pregunta porque muchas veces pensamos que servimos a Cristo y ya no lo estamos haciendo, hermanos. Por eso vamos a hablar de algunos principios que encontramos en esta porción. Número 1, servir a Cristo significa servirle, noten eso, con lo más preciado que tenemos. Vuelvo a reiterar, servir a Cristo significa servirle ¿con qué? Con lo más preciado que tenemos. La mujer no tenía gran cosa, porque la familia de Lázaro no era una familia adinerada. Marta y María, Lázaro, eran una familia común, una familia que no tenía gran cosa.
ese perfume de nardo puro, que era un perfume de importación, muy probablemente un perfume traído de la India, muy caro, contenido en un frasco de alabastro, que era un recipiente común para los perfumes, probablemente era una herencia familiar. Eso representaba un gran valor y un sustento para emergencias probablemente de la familia. Era una herencia que para ellos representaba mucho, pero mucho valor. De hecho, note usted por favor, en el capítulo 14, versículo 5, cómo los discípulos dicen que hubiese sido mejor venderlo por 300 o por más de 300 denarios. Y si el año tiene 360 y tantos días, este perfume equivalía probablemente al salario de todo un año. Pero esta mujer ha entendido que Cristo es más valioso. Ella entiende que el maestro va a morir en 2 días y le quiere servir. Y tal vez va a ser imprudente. Tal vez va a gastar todo el sustento de su casa. Le está dando lo más preciado, un perfume, una herencia probablemente. Ni siquiera probablemente le preguntó a los demás. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza porque lo estaba preparando para la sepultura. ¿Qué es aquello que usted no le quiere dar a Cristo en servicio? Y no me refiero a dinero, no me refiero precisamente a dinero. Pero ¿qué es eso que usted valora tanto que no lo puede dejar para servir a Cristo? No todos somos llamados al ministerio pastoral. No todos son llamados al ministerio de la palabra. No todos son llamados a ser misioneros. Pero todos somos llamados a servir a Cristo, ¿sí o no? Y muchas veces hay cosas que nos impiden, hermanos, servir a Cristo porque las valoramos muchísimo. Hay padres que se han enojado conmigo porque a sus hijos los impulsamos a servir a Cristo. ¿Y saben por qué se enojan? Porque los aman tanto de manera equivocada que dicen, ¿para qué este desperdicio si puedes estudiar una buena carrera? ¿Para qué invertir el tiempo en eso? No vas a ganar dinero. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Un hijo es un buen ejemplo. Servir a Dios, hermanos, significa darle lo más preciado que tenemos. Sí, nuestro tiempo tal vez es lo más preciado. Tal vez nuestro cuerpo es lo más preciado. Tal vez nuestra casa, nuestro dinero. Pero todo lo que tenemos, como María, deberíamos usarlo para servir a Cristo, aun cuando eso es lo más valioso. Ayer hablábamos, hermanos, en una reunión que tuvimos, sobre el valor de un hijo, ¿no? Y sí recordarán a esta mujer llamada Ana, ¿la recuerdan? Que solo tuvo un hijito al principio. ¿Qué tan valioso pudo ser para ella su niño Samuel? A ver, díganme. ¿Qué tan valioso es para usted su hijo? Sus hijos. Pero desde que nació el niño, dice que se lo entregó al tabernáculo de reunión para que fuera instruido por el sacerdote Elí. Qué valioso, ¿eh? Pero esta mujer entendió que había alguien más valioso que Samuel. ¿Quién? Dios. Y se lo dedicó a Dios. ¿Y le fue bien a Samuel o no? Porque no hay mejor cosa, hermanos, que entregarle a Dios lo más valioso que tenemos. Pero Elí, ¿se acuerdan de Elí el sacerdote? Que seguramente también valoraba mucho a sus niños, que llegaron a ser sacerdotes, que los consintió probablemente, que no los instruyó porque el texto dice que no tenían conocimiento de Dios. Elí fue confrontado por Dios y Dios le dijo, ¿por qué has pisoteado mis atrios y mis sacrificios? Porque has honrado a tus hijos más que a mí. Hoy quiero decirle, ¿está usted valorando más su trabajo que a Dios? ¿Su tiempo? ¿Su dinero? ¿Su salud? ¿Su intelecto? Número 1, ¿qué significa servir a Cristo, hermanos? Significa servirle ¿con qué? Con lo más preciado que tenemos, con lo más valioso que tenemos. A veces lo más valioso que tenemos es simplemente nuestro intelecto. Dios lo quiere. Nuestro tiempo, Dios lo desea. El Espíritu de Dios nos anhela fervientemente. Número 2, hermanos, ¿qué significa servir a Cristo? Punto número 2. Significa servirle a pesar de que para algunos es un ¿qué? Un desperdicio. Usted se va a encontrar con gente en el mundo y con gente en la iglesia, tristemente, que piensa que lo que usted hace es un desperdicio. Dice el versículo 4, todos juntos. Y hubo algunos que ¿qué?
que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Hay hermanos que le van a decir: ¿para qué quieres desperdiciar tu vida? ¿Es triste eso, hermanos? ¿Quién sabe si son hermanos? Yo recuerdo que cuando platiqué con mis papis, cuando yo tenía como 17 años y les dije: ya no quiero estudiar la universidad, quiero dejar la facultad de música, porque quiero estudiar el seminario y quiero dedicarme a las cosas del Señor, mis padres lo tomaron muy a bien, gracias a Dios. Y entonces me dijeron: te apoyamos, pero dedícate en serio al Señor. Y recuerdo que tuve que ir a despedirme de mis maestros. Y uno de los maestros más reconocidos de la universidad, que era una especie de padrino, que me ayudaba siempre en las necesidades de estudiante, me dijo: pero ¿para qué vas a desperdiciar tu vida en eso? Tú tienes un talento que tienes que valorar, tienes que entregárselo a la música, se lo debes. Es un desperdicio que hagas eso de servir a Cristo. Y recuerdo sus palabras, hermanos, porque estoy convencido totalmente que eran las palabras del enemigo, que eran palabras de engaño. Pero también me topé con personas del mismo ámbito de la fe que me dijeron: bueno, sí, sirve a Dios, sí, predica la palabra, pero no seas fanático. Tampoco llegues a ese extremo de estar estudiando todo el día la Biblia y estar compartiendo la palabra como pastor. No seas extremista, hermano, no seas fanático. Vamos a encontrarnos con personas que así piensan, que es un desperdicio servir a Cristo. Usted, hermano, ignore esas voces. No es un desperdicio servir a Cristo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Pero por qué eres tan generoso? ¿Pero por qué eres tan amable? ¿Pero por qué te sacrificas tanto por tus hermanos? ¿Es un desperdicio muchas veces? No, porque lo hacemos para Cristo. Noten lo que dice, hermanos, el verso 4. Reitero eso. Algunos dijeron, enojados, súper enojados, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? No solamente lo ven como un desperdicio, hasta se enojan de que se sirva a Cristo. Estas personas tienen que ser ignoradas, porque como Cristo se lo dijo al mismo Pedro: apártate de mí, Satanás. No que fuera Satanás, sino que estás actuando como el adversario, porque no pones los ojos en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Ahora quiero que hagamos una pregunta. ¿Por qué para algunos, sobre todo del ámbito de la fe, no nos extrañamos de la gente del mundo, pero por qué para algunos hermanos es un desperdicio que sirvamos a Cristo, de la manera que muchas veces lo hacemos? Tengo algunas razones aquí que aparecen en el texto. Inciso A. Para algunos es un desperdicio, ¿saben por qué, hermanos? Porque tienen una perspectiva equivocada de lo que significa ¿qué? Servir a Cristo. ¿Saben quién estaba en ese grupo que pensaba que servía a Cristo, pero tenía una perspectiva equivocada de lo que significaba eso? Judas. Él pensaba, tal vez, genuinamente, que servir a Cristo era sinónimo de enriquecerse. Y hay personas que así piensan, Hay personas que dicen: bueno, pues sí, yo creo que deberías hacerlo, porque si ya no vas a sacar una carrera, si no vas a dedicarte al trabajo, vete de pastor, les va muy bien, ¿no? Puedes pedir tus diezmos, puedes pedirle ofrenda a los hermanos. ¿Eso qué es? Una perspectiva equivocada de lo que significa servir a Cristo. Y hay personas que por eso lo ven como locura. Cuando tú les dices: quiero servir a Cristo y voy a tener que sacrificar esto. No, ¿para qué lo haces? No es necesario, espérate tantito, lo puedes hacer de otra forma. Porque para muchos hermanos tienen una perspectiva dañada, están manipulados por la mentira y están sumamente equivocados sobre lo que significa servirle. Hay otros hermanos que a veces dicen: sí, pero no te sobajes tanto a eso. Tú eres el pastor, tú eres tal hermano, tú eres el diácono. ¿Cómo que vas a trapear el salón? ¿Cómo que te vas a humillar con tal hermano? Hermanos, desechemos esas perspectivas. Yo espero que en nuestras relaciones personales como hermanos desechemos toda mentira sobre eso. Quiero que vean un texto, por favor, conmigo. Juan 12, no pierdan Marcos. No lo pierdan, por favor, porque vamos a estar regresando a Marcos. Esa es la primera razón por la cual algunos hermanos piensan que es un desperdicio.
Hay hermanitos que solamente, y con mucha tristeza lo digo, meten los pies al agua, pero no se meten completos. Están claudicando en dos pensamientos. A muchos les quiero decir que la vida se va rápido, y algunos tal vez no estén aquí en 10 años. No desperdicien su vida. Eso sí es un desperdicio. Dedicar la vida a otra cosa que no sea Cristo. No estoy diciendo que se vuelva pastor, estoy diciendo que sirva a Cristo. Ahora quiero que lean conmigo el pasaje. 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua, es la misma escena, ¿no? Pero lo presenta 6 días antes, luego explicaremos por qué. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, como siempre, ¿verdad? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, ¿todos juntos? De mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Quiero preguntarle a las hermanas, ¿qué tan valioso es su cabello? ¿Usaría usted su cabello para hacer lo mismo? Vean que esta mujer no es diferente a usted, es una mujer, y pregunto, ¿todas las mujeres valoran la estética o no? ¿O hay una mujer que no? No todas, pero esta mujer está dimensionando quién es Jesús de Nazaret. Usó sus cabellos para servirle, y la casa se llenó del olor del perfume. O sea, por eso muchos dijeron, es un desperdicio esto, ¿no? Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, ¿por qué, hermanos? No porque se cuidara de los pobres, no es que le interesaran los pobres, sino ¿por qué? Porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Una perspectiva equivocada. Inciso B, ¿por qué para algunos es un desperdicio servir a Cristo, hermanos? Inciso B, para otros es un desperdicio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque están gobernados por la sensatez de este mundo. Noten, no por la insensatez, sino ¿por qué? Por la sensatez. ¿Qué significa eso? Prudencia. A veces lo que es prudente no precisamente significa que es lo correcto, hermanos. Los apóstoles dijeron, nosotros a veces somos imprudentes e insensatos por amor de Cristo. A veces servir a Cristo, hermanos, va a significar sacrificar el cuerpo en algunos contextos, ser maltratados, ser perseguidos, quedar en la ruina. Esta mujer, pregunto yo, desde la perspectiva del mundo, ¿está siendo insensata, sí o no? Desde la perspectiva de los hombres, es insensata. Oye, ¿cómo le entregas a Cristo todo un perfume que vale lo de un año de salario? Sé más prudente, por favor, hermana. Pero Cristo dice que no. Esta mujer le hizo una buena obra. A veces pensamos que somos prudentes y que eso le agrada a Dios, hermanos. No estoy diciendo que no seamos prudentes, pero a veces tenemos que ser imprudentes desde la perspectiva de los hombres, porque para Dios eso es lo correcto. Si el apóstol Pablo hubiese decidido ser prudente, ¿cree usted que el evangelio hubiese llegado a esas regiones? Claro que no. A veces se requiere de imprudencia, de riesgo, de sacrificio. Y la razón por la que muchos dicen es un desperdicio lo que estás haciendo, el cómo te sacrificas, el cómo lo estás haciendo, es porque la sensatez de este mundo los está gobernando. Hay hermanos que me dicen a veces, yo quiero servir a Dios, pero primero quiero terminar mi carrera. Bueno, está bien, no está mal. Bueno, sí quiero servir a Dios, pero primero quiero encontrar un buen trabajo, pues tampoco está mal. Bueno, sí quiero servir a Dios, pero quiero llegar a mi jubilación. Y ya cuando llegan a la jubilación, hermanos, ¿qué le pueden entregar a Cristo a veces? Digo, a veces sí, pero en algunos casos, seamos honestos, ya ni el tiempo alcanza. A veces pensamos que somos prudentes, ¿no? Pero no lo somos, hermanos. Inciso C, ¿por qué para algunos a veces es un desperdicio servir a Cristo? Para otros es un desperdicio porque no han dimensionado el valor de quién es Jesús de Nazaret. ¿Se ha dimensionado usted quién es Cristo, hermano? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es el hijo del carpintero? No es cualquier hombre. Ningún hombre habló como ese hombre. La Biblia dice que Él es el dador de la ley. Noten eso, el dador de la ley
Y vino a este mundo ¿para qué? Para hacerse súbdito a su ley. Que Él es el Todopoderoso y se hizo finito, se hizo semejante a los hombres. Fue crucificado en debilidad, pero resucitado en poder. Que siendo rico, se hizo pobre. Que siendo el Creador, se hizo hombre, criatura. Que siendo Dios, hermanos, se hizo un simple mortal. Matamos, dice Pedro, al autor de la vida. Él tiene mucho valor. Él no solamente es el Mesías. La Biblia dice que es el Dios encarnado, el Todopoderoso, que en Él somos, vivimos y nos movemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Abraham lo entendió cuando el Cristo glorificado se le apareció en calidad de Melquisedec, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo? Le entregó todo lo que tenía, los diezmos de todo. Lo mismo entendió Isaías cuando tuvo la visión, ¿se acuerdan? Que vio al Señor Jesús glorificado y ¿qué dijo? ¡Ay de mí, que soy muerto! Él estaba triste porque murió el rey Usías, pero terminó diciendo después de la visión: hoy mis ojos han visto ¿a quién? Al Rey, al Señor de los ejércitos. Estamos sirviendo a Dios, hermanos. No estamos sirviendo a un presidente, no estamos sirviendo a un empresario, le estamos sirviendo al Todopoderoso. Aunque no lo veamos porque vivimos por fe, no por vista. Pero para muchas personas, Cristo no es valioso. Para algunos cristianos, no ha llegado la dimensión de qué significa Cristo Jesús. Hubo un hombre corrupto, malo, perverso, llamado Zaqueo, ¿lo recuerda? Y cuando Cristo entró a su casa, Él entendió que entró lo más valioso del universo. Él entendió, entró el Todopoderoso a mi hogar. ¿Y qué dijo? Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, ¿qué dijo? ¿Creen ustedes que se quedó con algo Zaqueo después de eso? ¿Cómo quedó? En bancarrota. La mujer solo tenía su cántaro, la samaritana. ¿Y qué hizo cuando lo escuchó? Dejó su cántaro, ¿se acuerdan? Porque dimensionó quién era Jesús de Nazaret. ¿Ha usted perdido la dimensión de quién es Jesús? Probablemente por eso le está sirviendo menos. Probablemente tiene muchas restricciones. Probablemente por eso no se entrega a Cristo. Porque una cosa es creer en Cristo, y otra cosa es entregarse a Cristo. Es muy diferente. Así que vayamos al punto número 3 en Marcos, por favor. Marcos 14. ¿Qué significa servir a Cristo? Punto número 3. Significa servirle, hermanos. Noten, eso es muy importante. A partir de lo que Cristo aprueba como ¿qué? Como bueno. No importa si el pastor dice que está mal. No importa si los hermanos dicen que está mal. No importa si su familia dice que está mal. Lo único que importa es que Cristo diga que eso está bien. Porque si Cristo dijo que es correcto, usted debe hacerlo. No tenga temor de lo que le pueda decir o hacer el hombre. Porque si tratamos de agradar a los hombres, ¿qué dice Pablo? Ya no seríamos siervos ¿de quién? De Cristo. Noten lo que dice el capítulo 14, hermanos. Verso 6. Pero Jesús dijo: déjenla, dejen de molestarla. Todos juntos. Buena obra me ha hecho. Sí, para ustedes no es bueno. Para ustedes fue un desperdicio. Para ustedes fue imprudencia, insensatez. Pero para mí es correcto, para mí es bueno. Y si para Cristo es bueno que su hijo, su hija le sirvan, entreguen su vida, ¿eso es correcto o no? Si para Cristo es correcto que usted incluso ponga su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, si para Cristo es correcto, hágalo. No se preocupe por lo que digan los demás. No se preocupe por si usted piensa que es imprudente. Si Cristo lo aprueba en su palabra, hágalo. Porque servir a Cristo, número 3, significa servirle a partir de lo que Cristo aprueba como bueno, como correcto. Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta, Marta, afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Y tal vez esas cosas son aprobadas por los demás. Échale ganas, hazlo, eso es correcto. Pero Cristo dice, una sola cosa es necesaria. Y María, tu hermana, otra vez María, fíjense,
ha escogido la buena parte. Noten, es una elección. Escoger la buena parte de la vida es una elección. Y escoger la buena parte de la vida según Cristo es oír su palabra en primer lugar. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando servimos a Cristo, hermanos, hay una recompensa de carácter permanente que nunca se va a ir. En este mundo somos administradores, pero algún día el Maestro nos va a dar lo que nos pertenece. Ahorita no nos pertenece nada. Así que significa servirle, número 3, a partir de lo que Cristo aprueba como bueno, como correcto. Número 4, hermanos, ya vamos terminando. ¿Qué significa servir a Cristo? Número 4, significa servirle, noten, ¿con qué? Con lo que podemos, o sea, con lo que está a nuestro alcance. ¿Se entiende la idea? Con lo que podemos, hermanos. Cristo no le pide más de lo que usted no puede hacer. Dice el versículo 8, todos juntos en voz alta. Esta ha hecho ¿qué? Lo que podía. Es que, hermano, no tengo mucho dinero. No le está pidiendo dinero a Cristo. Haga lo que usted pueda. Sírvale con lo que tiene. Es que, hermano, no tengo muy buena salud. Tal vez alguien diga que es que ya no puedo hacer nada para Cristo. Tengo una discapacidad. Cristo no le pide que haga lo que usted no puede. Cristo quiere que le sirva con lo que usted puede hacer. Es que yo no estudié en un seminario. Yo no soy un teólogo. Yo no me conozco toda la Biblia como el pastor, como los pastores. Yo no soy joven. Yo no estudié la primaria. Hay muchos pretextos, hermanos. Hay muchos pretextos, pero Cristo quiere que usted le sirva ¿con qué? Con lo que puede. Eso es lo que Cristo espera nada más. Y claro, hay que esforzarnos, pero lo que tenemos hay que dárselo a Él, con lo que podemos. No piense usted en servir a Dios con lo que no puede. Hay hermanos que a veces me han dicho, pastores, lamentablemente, es que yo no me entrego de tiempo completo al servicio al Señor, porque estoy esperando que mi negocio se estabilice. Ya pasaron más de 20 años a veces, ¿no? Y el negocio no se estabiliza. Y son pastores muchas veces. Esto no va a pasar, hermanos, tal vez. Cristo quiere que le sirvamos con lo que podemos, con lo que tenemos al alcance. Y termino. Número 5, hermanos. ¿Qué significa servir a Cristo? Termino con esto. Significa servirle ¿en qué? En atención a sus palabras. No existe un servidor genuino y auténtico que prospere si primero no escucha lo que Cristo dice. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mis palabras, llevarán mucho fruto, y fruto que permanece. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué compararé a ese hombre que oye mi palabra y la escucha? Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vino la tempestad, relámpagos, ríos, inundaciones, etc. Pero su casa fue estable y no fue derrumbada. ¿Por qué? Porque estuvo fundada sobre la roca, las palabras de Cristo. Pero todo aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre imprudente. Esa sí es imprudencia, escuchar a Cristo y no atenderlo. Un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena, y vino la tempestad y fue grande su ruina. Hermanos, no desperdiciemos nuestra vida. María pudo tener muchos errores, pero María tenía una cualidad que siempre destacó en la Biblia. ¿Cuál fue? Que siempre oía a Cristo con atención y lo tomaba muy en serio. ¿Por qué digo esto en el punto 5? Primero, por lo que dice Lucas, que a pesar de que Marta estaba apurada para servirle la comida, prepararle la alcoba probablemente, si Cristo está hablando, ¿qué debemos hacer? Hay que parar todo. La comida es secundaria, el aseo es secundario. Si Cristo habló, escuchémoslo, porque esa es la buena parte de la vida. Por eso cuando venimos al culto les pedimos, guarden su celular, despójese de todo lo de allá afuera, porque lo único que interesa en el culto es escuchar su palabra, en los cantos, en las lecturas, en la predicación. Pero vuelvo a reiterar, si van conmigo a Mateo, no pierdan Marcos, por favor. Mateo 26. Mateo 26 inicia la historia de otra forma. Quiero que vean.
De hecho, es muy probable que Marcos haya tomado como referencia a Mateo, o al revés, o que Mateo haya tomado como referencia a Marcos. En otras palabras, Marcos es la síntesis de Mateo, ¿sale? Y Mateo es la expansión de Marcos. No sabemos cuál fue escrito primero porque está en tela de juicio la fecha. Lo que sí sabemos es que los dos tienen cierta reciprocidad. Pero miren el detalle que da Mateo en el 26:1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras sobre los últimos tiempos, ¿se acuerdan? Dice el versículo 1, dijo a sus discípulos, ahí debemos estar atentos. Si el maestro habla hay que escucharlo con atención. Todos juntos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Pregunto yo, ¿lo escucharon? ¿Le entendieron? ¿Le pusieron atención? Están peleando por quién va a ser el mayor, por quién va a tener el mejor puesto, el otro buscando las ofrendas. Solo una mujer insignificante, una mujer que no luce mucho. Mira, aquí hay muchos hermanos que servimos, que estamos aquí al frente, pero a veces simplemente aquel hermano escondido que escucha a Cristo con atención es el que está aprovechando el alimento, porque a veces se nos olvida los que estamos al frente, hermanos. Y dice el versículo 3, después de que Cristo declara eso, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, María, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Pregunto otra vez, ¿por qué le sirvió a Cristo haciendo eso? ¿Por qué fue y derramó el perfume? ¿Por qué, hermanos? Parece algo raro, ¿no? Pero es que ella sí entendió las palabras, al maestro lo van a matar, y le creyó. Y no va a dar tiempo ni siquiera de ungirlo, como se acostumbra. Mejor aprovecho de una vez, porque no sabemos en qué momento eso vaya a ocurrir. Y noten lo que dice el capítulo 26, versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con ustedes, Benesó con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Todos juntos. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Por último, repetimos, punto 5. Significa servirle en atención a sus palabras. ¿Quiere emprender usted un ministerio? Hágalo, pero primero asegúrese de escuchar lo que dice Cristo. Porque a veces sí somos imprudentes, ¿eh? Queremos servir a Dios, hermanas, hermanos, jóvenes, varones, está bien, pero primero escuchemos lo que dijo Cristo Jesús. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. No se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor juicio, porque todos ofendemos muchas veces. Sirvamos a Cristo, hermanos, en atención a sus palabras. Espero que hoy usted se vaya, y usted se vaya meditando. Tal vez se vaya lastimado, probablemente. Tal vez se vaya contento, porque tal vez María se puso contenta, ¿no? Cuando se dio cuenta que el maestro la aprobó. Pero tiene que salir usted distinto hoy. Pídale perdón a Cristo y dígale, Señor, te quiero servir, como lo hizo esa mujer. Miren, no se puso de relieve ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan. Una mujer insignificante, como ejemplo para las generaciones posteriores. Dice el versículo 13, de cierto os digo, que donde quiera, Jalapa o cualquier otro lugar, donde quiera que se predique este evangelio como hoy, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. De seguro no le interesaba a ella, que se hablara después de su vida. Pero Cristo hoy quiere que lo que usted haga para Él perdure, que sea fruto que permanece. Y tal vez nadie se va a acordar de usted, y mire, eso no importa, mientras se acuerden de Cristo Jesús. Si algún día no están los pastores, los diáconos de esta iglesia, pasan 100 años,
Tal vez ni se van a acordar quiénes fueron los fundadores, quiénes fueron los ministros, las hermanas que sirvieron, pero mientras se acuerden del Evangelio de Cristo, eso va a ser suficiente. Hagamos una oración. Y vamos a aprovechar también para orar por nuestra hermana Ana y nuestra hermana Betty, que están pasando por un momento difícil. Les pido que las lleven en oración en este momento, entre semana, y que se acerquen, hermanos, por favor, a través de una visita, una llamada. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces, como siervos, siervas, nos olvidamos de lo que significa servirte. Y, Señor, somos insensatos, juzgamos a otros hermanos, y llegamos a pensar que estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestra vida. Perdónanos, Maestro, por favor, y ayúdanos a ser como María, pero sobre todo, ayúdanos a ser como Cristo, porque Cristo se entregó sin esperar nada, porque tu palabra dice que tú amaste al mundo y diste a tu Hijo unigénito para darnos vida eterna. Te ruego, Padre, también por mi hermana Anita, que está pasando por una situación de salud desagradable. Restaura su cuerpo, sánala. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, Señor. Y también te rogamos por Betty, que está pasándola mal. Toma el control de ella, de mis hermanos Fernando, Getsaí, José, que están al cuidado de estas hermanas. Y permítenos como iglesia servirles también, porque tu palabra dice que lo que hacemos con los más pequeños, también lo hacemos contigo. Te damos a ti la honra y la gloria y nos despedimos confiando en tu provisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.